¿Hay algo más desolador que el eco de tus propios pasos en un piso que antes rebosaba vida? Arturo, a sus 68 años, creía que no. Cada mañana el silencio de su viejo apartamento en el barrio del Coto, en Gijón, le devolvía la misma respuesta vacía. Hacía 3 años que Elena, su Elena, se había marchado, llevándose consigo la música de la casa, las conversaciones triviales que llenaban los huecos y, sobre todo, el puente invisible que lo conectaba con David, su único hijo. David, desde que se había casado con Sofía hacía ya un año y se había mudado a un piso moderno en la arena, las visitas eran telegramas y las llamadas, suspiros. Arturo lo entendía, o eso se decía a sí mismo. La vida moderna, el trabajo, una nueva familia que construir. Él también había sido joven, aunque a veces, sumido en la bruma de sus recuerdos, le costaba evocar aquella energía febril. Lo que no entendía, lo que se le anudaba en el pecho como una cuerda áspera, era esa sensación creciente de ser un mueble viejo, arrinconado y cubierto de polvo en el desván de la vida de su hijo. Aquel sábado olía a la fabada que borboteaba lentamente en la cocina. El compango, chorizo, morcilla, panceta, teñía el caldo de un rojo anaranjado que prometía gloria. Era el plato favorito de David, una tradición de los domingos que Arturo intentaba mantener viva, aunque fuera a destiempo. David había insinuado la semana anterior, en una de esas llamadas apresuradas, que quizás, solo quizás, él y Sofía se pasarían el domingo. «Ya te confirmo, papá», había dicho. Arturo se aferró a ese quizás como un náufrago a una tabla. Invirtió la mañana en la compra, seleccionando los mejores ingredientes en el mercado del sur, imaginando las risas, la conversación, la normalidad perdida. El teléfono sonó a media tarde, con ese timbre agudo que siempre le sobresaltaba. Era David. «Papá, ¿qué tal?» La voz sonaba lejana, filtrada por la prisa. «Bien, hijo, aquí con los preparativos para mañana», respondió Arturo, intentando que su voz no delatara la ilusión que había depositado en esas palabras. Hubo una pausa. Una de esas pausas que Arturo había aprendido a temer, preámbricas de una decepción. «Uf, papá, lo siento muchísimo. Es que ha surgido una cosa del trabajo de Sofía, un marrón de última hora, y no vamos a poder ir. De verdad, me sabe fatal». Arturo sintió como el aroma de la fabada se volvía agrio en el aire. «Ah», fue lo único que acertó a decir. «¿Algo grave?» «No, no, qué va. Cosas de su oficina, pero nos va a tener liados todo el finde. Ya te llamo yo en cuanto podamos, ¿vale?» «Vale, hijo, no te preocupes», mintió. Se preocupaba, y mucho. Colgó el teléfono con una lentitud exasperante, como si el auricular pesara una tonelada. Miró la olla humeante. La fabada para 3, ahora solo para 1. El domingo, el plato estrella de David les abría a soledad y a promesas rotas. Se sentó en el viejo sillón orejero de Elena y el silencio del piso le gritó que estaba solo, terriblemente solo. Recordó los domingos de antaño, Elena trajineando en la cocina, un David adolescente devorando la fabada mientras contaba sus hazañas futbolísticas, el calor de una familia que ya solo existía en los portarretratos que abarrotaban la repisa de la chimenea. A mediados de la semana siguiente, con el regusto amargo de la fabada aún pegado al paladar, Arturo tuvo una idea. El Sporting jugaba en el Molinón el sábado, una de sus pocas alegrías compartidas con David desde que era un crío. Cogió el teléfono, marcó el número de su hijo. «Dime, papá». La voz de David sonaba cansada. «Hijo, he pensado, el sábado juega el Sporting en casa. ¿Te apetecería que fuéramos como antes?» Otra pausa, más larga esta vez. Arturo apretó el auricular. «Ay, papá, es que este sábado habíamos quedado con unos amigos de Sofía. Ya sabes, para cenar y eso». Arturo sintió una punzada. Amigos de Sofía. Siempre Sofía. No era que le cayera mal la chica, era trabajadora, educada. Pero desde que había llegado ella, David parecía vivir en una órbita diferente, una a la que él ya no tenía acceso. «Ah, bueno, no pasa nada», dijo, intentando sonar casual. «Otro día será». «Sí, eso. Otro día, papá. Te tengo que dejar, que estoy en un lío. Un beso». Y colgó. Arturo dejó el teléfono en su sitio. Otro día. Esa frase se estaba convirtiendo en la banda sonora de su nueva vida. Una promesa vaga, un aplazamiento perpetuo. Se calzó los zapatos y bajó al ancla, el chigre de la esquina donde solía encontrarse con Mateo, otro viudo de su quinta. Necesitaba un culín de sidra y alguien que escuchara sus penas, aunque fuera con la resignación aprendida de los años. Mateo escanciaba la sidra con la parsimonia de quien ha visto pasar muchas mareas. Escuchó el relato de Arturo sobre el partido frustrado, asintiendo de vez en cuando. «Hombre, Arturo,
dijo al fin, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Es ley de vida. Los paxarinos echan a volar, hacen su nido. Nosotros hicimos lo mismo en su día. ¿O no te acuerdas cuando dejaste de ir a pescar con tu padre por quedar con Elena? Arturo carraspeó. Recordaba vagamente alguna excusa, la urgencia de la juventud. Sí, pero no es lo mismo, Mateo. David es que parece que ya no tiene tiempo para su padre. Desde que está con esa chica se ha olvidado de todo. La amargura le tiñó la voz. Mateo suspiró, llenando de nuevo los vasos. No creo que se haya olvidado, Arturo. Es que ahora tiene otras prioridades. Su mujer, su casa nueva, están empezando. Lo que pasa es que ahora nos toca a nosotros acostumbrarnos al silencio, a estar en el banquillo, como quien dice. Y a veces, si tenemos suerte, nos sacan a jugar un ratín. Pues yo en el banquillo me estoy quedando frío, refunfuñó Arturo, apurando la sidra. Las palabras de Mateo, aunque cargadas de razón, no le ofrecían consuelo. Solo confirmaban su sensación de estar al margen. El otoño avanzaba por las calles de Gijón, desnudando los árboles del parque de Isabel la Católica y tiñendo el cielo de un gris melancólico que se correspondía perfectamente con el ánimo de Arturo. Se acercaba a sus 69 cumpleaños, y con él una mezcla de temor y una minúscula, casi vergonzante esperanza. Quizás David se acordaría de verdad. Quizás le propondría algo especial, una comida, una tarde juntos. La llamada llegó puntual, a primera hora de la mañana. «Papá, felicidades». La voz de David sonaba alegre, casi como antes. «Que cumplas muchos más y que nosotros lo veamos». «Gracias, hijo», respondió Arturo, sintiendo un pequeño nudo en la garganta. «Luego te llamamos Sofía y yo para cantarte el cumpleaños feliz», añadió David. «Y esta tarde, después de que Sophie salga del trabajo, nos pasamos un ratito a verte, ¿vale?» Un ratito, esa palabra otra vez. Pero era mejor que nada. «Claro, hijo, aquí estaré». La tarde se hizo eterna. Arturo se arregló, se puso la camisa buena, la que Elena le decía que le sentaba tan bien. Incluso se echó un poco de la colonia que David le había regalado hacía varias navidades y que apenas usaba. Llegaron pasadas las 7. David le dio un abrazo rápido. Sofía, 2 besos al aire y una sonrisa amable. Le entregaron una bolsa de regalo. «Anda, papá, ábrelo». Arturo desenvolvió el paquete con torpeza. Era un lector de libros electrónicos. Lo miró con extrañeza. Él, que apenas se aclaraba con los mensajes del móvil y que seguía comprando la Nueva España en papel cada mañana. «Para que te entretengas, papá», dijo David. «Así puedes leer mucho sin que te ocupe sitio». «Muy moderno», acertó a decir Arturo. «Gracias». Intentaron charlar. David le preguntó por su salud, Sofía por el tiempo. Conversaciones de ascensor superficiales mientras miraban el reloj de reojo. «Bueno, papá, nos tenemos que ir, que mañana madrugamos mucho», dijo David al cabo de media hora escasa. «Sí, ha sido una visita corta pero intensa», añadió Sofía con una sonrisa que a Arturo le pareció forzada. Los acompañó a la puerta. Otro abrazo rápido de David. Otros 2 besos al aire de Sofía. Y se fueron. Arturo se quedó en el umbral, con el lector de libros electrónicos en la mano, sintiéndose como un fósil al que le acababan de regalar un smartphone. El ratito había sido exactamente eso, un trámite cumplido. Cerró la puerta y el silencio volvió a devorarlo. El libro electrónico acabó en un cajón, junto a otras buenas intenciones olvidadas. Esa noche, la tarta que había comprado para celebrar su cumpleaños le supo a cartón. Los días se deslizaron hacia noviembre, grises y húmedos como el orvallo pertinaz que a veces cubría Gijón durante semanas. Una tarde, harto de mirar la televisión y de darle vueltas a los mismos pensamientos sombríos, Arturo decidió hacer algo que llevaba posponiendo desde la muerte de Elena: ordenar su armario. Era una tarea que le producía una mezcla de pereza y congoja. Abrir aquellas puertas era como abrir una herida mal cerrada. Entre jerseys doblados con esmero y pañuelos de seda que aún conservaban un leve rastro del perfume de Elena, encontró una vieja carpeta de cartón. Dentro, recortes de revistas, recetas, patrones de costura, artículos sobre jardinería. Y uno con el papel amarillento por el tiempo que le llamó la atención. El titular, escrito en una tipografía algo anticuada, rezaba: «Cuando tus hijos se casan, guía para padres en la nueva etapa». Arturo lo cogió con escepticismo. Otro de esos artículos llenos de frases hechas y consejos imposibles. Estuvo a punto de devolverlo a la carpeta, pero algo le impulsó a leerlo. Se sentó en el borde de la cama, la misma cama donde tantas noches había dormido junto a Elena.
El artículo hablaba del nido vacío, de la necesidad de reinventarse, de encontrar nuevos intereses. Arturo bufó, como si fuera tan fácil, pero siguió leyendo. Y entonces una frase, subrayada con un lápiz rojo por la propia Elena, le golpeó con una fuerza inesperada. La independencia de tus hijos no es un rechazo a tu amor, sino una afirmación de su madurez. No te necesitan como antes, pero eso no significa que no te necesiten en absoluto. Aprende a ofrecer tu presencia, no a imponerla. Pregunta más, aconseja menos. Arturo releyó la frase varias times. Ofrecer tu presencia, no imponerla. Pregunta más, aconseja menos. Él, que siempre había estado ahí para David, para solucionar sus problemas, para darle su opinión, quisiera o no quisiera escucharla. Él, que ahora sentía que imponer su presencia era la única forma de no ser olvidado. Guardó el artículo en el bolsillo de la camisa. No sabía muy bien por qué, pero esas palabras de una desconocida, rescatadas del pasado por la mano de Elena, habían sembrado una pequeña semilla de duda en su amurallada certeza de víctima. Quizás, solo quizás, había otra forma de ver las cosas. Pasaron unos días. La frase del artículo seguía resonando en su cabeza. Ofrecer tu presencia. Recordó que David, en una de sus breves visitas, había mencionado de pasada que una de las estanterías de su nuevo salón se movía un poco, que tenían que llamar a un carpintero. Arturo, que había sido ebanista toda su vida, sintió un pequeño impulso. Era una tontería, pero... Y sí, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, marcó el número de su hijo. David, soy papá. Hola, papá. ¿Pasa algo? La pregunta de siempre, como si sus llamadas solo pudieran anunciar catástrofes. No, no pasa nada, hijo. Es que... Me acordé de que dijiste que teníais una estantería un poco suelta en el salón. Y he pensado que, bueno, si quieres, yo podría pasarme un día de estos y echarle un vistazo, reforzarla, ya sabes, con mis viejas herramientas. Se interrumpió, temiendo sonar patético. Hubo un silencio al otro lado. Arturo se preparó para la excusa, para el «no te preocupes, papá, ya nos apañamos». Pero la respuesta de David fue diferente. «Vaya, papá», dijo, y en su voz había un matiz de sorpresa. «Pues... muchas gracias por ofrecerte. La verdad es que ya la arreglamos el otro día con un amigo de Sofía que es un manitas. Pero te agradezco mucho el detalle, de verdad». Arturo sintió una punzada de decepción. La estantería ya estaba arreglada, pero también algo más, una calidez tenue. El tono de David había sido distinto, menos evasivo, casi agradecido. No por la ayuda en sí, que ya no necesitaba, sino por el ofrecimiento. «Ah, bueno, me alegro de que ya esté solucionado», dijo Arturo. «Sí, sí. Oye, papá, te tengo que dejar, que me están esperando. Pero gracias de nuevo, ¿eh?» «De nada, hijo. Hasta luego». Colgó el teléfono. No había sido una victoria, como él las llamaba internamente. No había conseguido pasar tiempo con David ni sentirse útil de la manera tradicional. Pero algo había cambiado. Una minúscula grieta se había abierto en el muro de su resignación. Por primera vez en mucho tiempo no sintió la amargura habitual tras una llamada a su hijo. Sintió algo parecido a la esperanza. Una esperanza tímida, frágil, como un brote verde en pleno invierno. Diciembre llegó a Gijón, trayendo consigo el olor a castañas asadas, las luces de Navidad parpadeando en la calle corrida y un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Para Arturo, las Navidades siempre habían sido sinónimo de Elena. Ella era el alma de las fiestas, la que organizaba las cenas, la que llenaba la casa de adornos y villancicos. Desde su muerte, estas fechas se habían convertido en un recordatorio doloroso de su ausencia. Este año, el temor a unas fiestas solitarias era aún más agudo. La imagen de la Nochebuena solo en su piso, con el único sonido del televisor como compañía, le oprimía el pecho. Pensó en David y Sofía. Seguramente tendrían sus propios planes, sus compromisos con la familia de ella, con sus amigos. No quería ser una carga, una obligación más en sus agendas apretadas. Pero las palabras del artículo de Elena volvían a su mente. Ofrece tu presencia, no la impongas. Y las de Mateo. A veces, si tenemos suerte, nos sacan a jugar un ratín. Decidió arriesgarse. ¿Qué podía perder? ¿Un poco más de orgullo? A estas alturas el orgullo le parecía un lastre inútil. Una tarde, mientras el cielo gijonés lloraba un orvallo persistente, Arturo cogió el teléfono. Marcó el número de David con los dedos temblorosos. Esperó, conteniendo la respiración. «¿Sí?», respondió la voz de David. «David, hijo, soy yo, papá». Su propia voz le sonó extraña, insegura. «Hola, papá, ¿todo bien?» Arturo carraspeó. «Sí, todo bien. Es que, bueno, como ya se acercan las fiestas».
Hizo una pausa, tragó saliva. Le costaba encontrar las palabras adecuadas. No quería sonar exigente ni lastimero. Quería sonar como el padre del artículo. Solo quería decirte que sé que estáis muy liados siempre y es normal con vuestro trabajo y vuestra casa. Otra pausa. El silencio al otro lado era expectante. Y bueno, que si en Nochebuena o Navidad, si os apetece y tenéis un hueco, a mí me gustaría veros. No quiero molestar, de verdad. Si tenéis otros planes, lo entiendo perfectamente. Las palabras salieron atropelladas, pero sinceras. Añadió, casi en un susurro, quizás podrías contarme un poco cómo son vuestras Navidades ahora, qué soléis hacer. Un largo silencio siguió a sus palabras. Arturo cerró los ojos. Temía haber dicho una tontería, haber sonado demasiado vulnerable, demasiado necesitado. Esperó la excusa amable, el «ya veremos, papá», el «te llamamos». Pero entonces la voz de David rompió el silencio. Sonaba diferente, más suave de lo habitual, un poco ronca. «Papá». Otra pausa, más corta esta vez. Arturo contuvo el aliento. «Claro que queremos verte, papá. De hecho, Sofía y yo habíamos pensado». David vaciló un instante. «Nos gustaría que vinieras a cenar a nuestro piso en Nochebuena, si te apetece, claro. Queríamos, cocinar nosotros para ti, para variar». Arturo sintió que se le nublaba la vista. Un calor inesperado le subió por el pecho, deshaciendo el nudo que llevaba tanto tiempo oprimiéndole. Apenas pudo articular palabra. Me encantaría, hijo», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Me encantaría». Colgaron poco después, tras concretar algunos detalles. Arturo se quedó mirando el teléfono, una sonrisa temblorosa dibujada en sus labios. No había sido un milagro, pero se le parecía mucho. Por primera vez en años, la Navidad no se le antojaba un desierto helado, sino un pequeño claro en el bosque. La tarde del 24 de diciembre, Arturo se vistió con su mejor traje, el que había llevado en la boda de David. Se miró al espejo. Las arrugas eran más profundas, el pelo más blanco, pero en sus ojos había un brillo que hacía tiempo que no veía. Compró una botella de buena sidra Brut y un pequeño ramo de flores para Sofía. Caminó despacio hacia el piso de David y Sofía en la arena, sintiendo el aire frío y festivo de la ciudad. El apartamento de su hijo era moderno, luminoso, con una decoración minimalista que contrastaba con la acumulación de recuerdos de su propio hogar. Pero había calidez en el ambiente. Sofía lo recibió con una sonrisa genuina y 2 besos que esta vez no fueron al aire. David le dio un abrazo de verdad, de esos que reconfortan el alma. «Pasa, papá, ponte cómodo». La mesa estaba puesta con esmero. Sofía había preparado varios entrantes y un besugo al horno que olía delicioso. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de cosas cotidianas, del trabajo de Sofía, de un proyecto nuevo de David, del tiempo, del Sporting. Arturo escuchaba más de lo que hablaba, observando a su hijo y a su nuera, la forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos. Les contó alguna anécdota de su juventud en el taller de carpintería, historias que ellos no conocían y que escucharon con interés. David parecía más relajado que nunca. Sonreía abiertamente. Incluso bromeó con él sobre su vieja rivalidad futbolística. Sofía le preguntó por sus paseos por la playa de San Lorenzo, por sus encuentros con Mateo en el Ancla. No hubo disculpas explícitas ni declaraciones dramáticas. No hicieron falta. Algo había cambiado en el aire, una aceptación mutua de la nueva realidad, un entendimiento tácito. Arturo se sintió incluido, no como el centro de atención, sino como una parte bienvenida de ese nuevo universo familiar que su hijo estaba construyendo. La cena fue larga y agradable. Arturo comió con apetito, saboreando no solo la comida, sino también la compañía. Brindaron con la sidra que él había llevado, por la Navidad, por la familia, por los nuevos comienzos. Cuando llegó la hora de marcharse, ya pasada la medianoche, David lo acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, papá», le dijo, mirándole a los ojos. «Ha estado muy bien, de verdad». Y le dio otro abrazo, fuerte y sincero. «Gracias a vosotros por invitarme, hijo. He estado muy a gusto». Arturo caminó de vuelta a su casa bajo una suave llovizna que apenas mojaba. Las calles estaban casi desiertas, pero las luces de Navidad seguían brillando, reflejándose en el asfalto húmedo. Sentía una calma profunda, una serenidad que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. La soledad seguía ahí, era una compañera inseparable de la viudez, pero ya no le resultaba